Listo, y vamos a ver legalismo, antinomianismo y evangelio. ¿Listo? Legalismo, antinomianismo y evangelio. Entonces, vamos a empezar con legalismo. Legalismo fácil. El legalismo es el buscar cumplir leyes y reglas para ser justificados ante Dios de esa manera y así ser salvos. Otras palabras que algunos usan para referirse al legalismo son moralismo y religiosidad. El legalismo dice, tienes que obedecer y vivir una buena vida para ser salvo. No sé por qué se comió unas palabras. Vivir una buena vida para ser salvo. Eh, Salvación por obras, también le podemos llamar así al legalismo. Salvación por obras. ¿Qué dice la Biblia respecto a la salvación por obras? La Biblia dice de manera muy contundente que la salvación no es por obras, sino que es por la gracia sola. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo o por la fe puesta en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estas palabras se las dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro, y son este es de los versículos favoritos que yo tengo en la Biblia, porque de manera muy clara explica la justificación por la sola fe en Cristo. Otro texto, Romanos 5, del 1 al 2, justificados pues por la fe, no por las obras, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eh, yo supongo que en este punto en el que nos encontramos todos nosotros, en cuanto al estudio de la Biblia, pues no hace falta ahondar mucho en esto. Sabemos que la salvación es por gracia, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos que esa es la razón de la muerte de Cristo en la cruz. Entendemos lo que significa justificación por fe, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, no creo que haya que explicar mucho al respecto, pero más adelante vamos a ver un poquito. Antinomianismo. Antinomianismo se puede traducir como antiley o contraley. En la práctica es conocido como relativismo moral. Es decir, las personas que no están familiarizadas con ese término, eh, sino que de pronto están más familiarizadas con la filosofía, lo van a llamar es relativismo moral. Y es en la práctica la forma como vive la generación actual. La gente ya no tiene un estándar moral definido para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que cada quien busca definir según su parecer lo que está bien o lo que está mal. Bueno, ese relativismo moral es en realidad contrario a la ley moral de Dios. El antinomianismo dice así, como la salvación es solo por fe, bueno, en el caso de los cristianos, diría así no antinomiano, como la salvación es solo por fe, si eres salvo, no tienes que vivir una buena vida ni obedecer nada. Un antinomiano de nuestros días, por ejemplo, bueno, la gente de esta iglesia Creciendo en Gracia, que queda por allá en la Caracas con 63 más o menos, ellos dicen eso, incluso lo tienen en una pancarta, que el pecado ya no existe, que ya estamos salvos para siempre salvos y por esa razón podemos vivir como nos dé la gana. Bueno, pero esperen, cuando se piensan antinomianos, muchas veces se piensa en los protestantes,
como antinomianos. Ya lo vamos a ver. En realidad se puede ser antinomiano, o sea, se puede concebir la vida sin ninguna ley. Ningún hombre puede vivir sin ley. Nunca es una cuestión de ley versus no ley o de ley de Dios versus ninguna ley, sino que siempre es una batalla entre la ley de Dios y las diferentes leyes de los pueblos, religiones e ideologías. Por lo tanto, la cuestión no es si alguien quiere o no someterse a una ley, sino solo cuál ley es obligatoria para él, las costumbres de las naciones o la ley de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en la vida real los antinomianos no existen. No existen. ¿Por qué? Porque el antinomiano tiene una ley. ¿Cuál es la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la ley del antinomiano? Su propia ley. Sí, su propia ley. Su propia ley. Y normalmente esa ley no es original, sino que es una ley que ha derivado de las costumbres de quienes lo rodean. Miren que en Ezequiel y en Levítico el mismo Dios habla de esas leyes de los pueblos que son contrarias a su propia ley. En Ezequiel 11:12 dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis, bueno, está anunciando un juicio. Y luego dice, sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino, o sea, en lugar de someterse a esa ley de Dios, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Ah, ya, entonces la gente que no quiere someterse a la ley moral de Dios está sometiéndose a otras leyes, las costumbres de los pueblos, los decretos, estatutos y leyes de los hombres. Entonces, aunque parezca extraño, en un mundo que anda en medio del libertinaje y el caos, aún en medio de ese mundo hay leyes. Se podría decir que existe una especie de antiley, una ley en la cual está permitido todo. ¿Han escuchado a veces esa frase en las películas cuando dicen que, digamos, en una prisión, en una cárcel, la única ley es que no hay ley? La única regla es que no hay reglas. Bueno, esa es una regla en sí misma. Levítico 18 del 3 al 5 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis, miren, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Bueno, así que en la práctica el antinomiano no existe. Es como el relativista, que dice todo es relativo. Y tú te volteas y le preguntas, ¿eso que acabaste de decir es absoluto o relativo? Que todo es relativo. ¿Ven? No existen los relativistas, no existen realmente los antinomianos. En la práctica, ¿no? Según lo que la Biblia nos está diciendo. Pero yo les dije hace un momento algo, y es que muchas veces a los protestantes se nos acusa de antinomianos. ¿Desde dónde? Desde el catolicismo. Ahí ustedes ven al señor Bergoglio, y aquí ustedes, los protestantes, enseñan que Dios nos justifica solo por gracia, por medio de la fe sola. Ustedes ya no tienen ninguna motivación para obedecer a Dios y buscar vivir en santidad. Lo que creen conduce entonces al libertinaje y desenfreno en pecado. Atentamente, el católico. Esta es una acusación muy grave, ¿no les parece a ustedes? ¿Cómo le podríamos responder al católico que nos hace esta acusación? Pastor, no solo el católico, muchos, he sabido de personas que también, de cristianos pentecostales que también piensan así.
¿Qué le responderíamos entonces, Freddy Vargas, a esa acusación de antinomianos? Bueno, buscar vivir en santidad. Ok, por un lado, creo que hay un errores doctrinales que que le está expresando ahí, por un lado. Em, la motivación para obedecer a Dios no está basada la motivación para obedecer a Dios no está motivada para que Dios me dé algo, ¿no? Para torcerle el brazo a Dios o para que Dios me dé algo, como él trata de plantearlo. Nuestra motivación para vivir en santidad es la gracia de Dios. La misma gracia de Dios se convierte en la fuente y la motivación para obedecerle. Otro error doctrinal que tiene es la justificación. La justificación, al ser por la fe sola, pues nosotros también tenemos claro que la fe es por la fe que somos justificados, pero la fe tiene unos resultados, la fe se nota o la fe se ve o la fe tiene esta justificación por la gracia tiene unos frutos, ¿no? Uh-huh. Y esos frutos se notan obviamente en la obediencia. Es decir, que la obediencia o la santificación es un resultado de la gracia o de haber creído. Creo que ese es otro error doctrinal que tiene ahí. No conduciría al libertinaje porque precisamente es lo contrario. Si yo fui justificado y fui liberado del pecado, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo volveré a él? Si la justificación, todo este tema del nuevo nacimiento, la justificación, está relacionado con que Dios primero me declara libre del pecado, me hace santo. Y esa justificación es para que yo sea limpio del pecado, pues no tiene sentido que volvamos a él. Ese es otro error doctrinal que veo hoy. Entre otras muchas cosas que se pueden decir, ¿sí? Uh-huh. Creo que podríamos anotar esas tres. Bueno, veamos qué responde Lutero. Lutero dice así: nuestra fe en Cristo no nos libra de las obras, sino de las falsas opiniones con respecto a las obras, es decir, de la necia presunción de que la justificación es adquirida por las obras. Esa es la respuesta de Lutero. De ninguna manera los cristianos hemos sido librados de hacer buenas obras. Hemos sido librados es de creer que las buenas obras nos van a salvar. Pastor, ¿Sí, señor? pero en la Biblia, a final de cuentas, ¿no también dice que la fe sin obras es fe muerta? O sea que por sí también mi propia Biblia nos manda a hacer obras. Y que si nosotros creemos solo por fe y no cometemos obras, o sea, solo fe no es fe muerta, ¿no? ¿Mm? Esa no sería la sencilla respuesta. Ya vamos para allá. Ya vamos justamente para allá. Ya vamos a ver ese texto del que tú hablas en un momento. En Romanos 6, del 1 al 2, la Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera tajante, la Biblia dice que los cristianos no perseveramos en el pecado, de ninguna forma. Hay una frase de los reformadores, no sé si era de Lutero también, se las puse ahí en azulito para que la memoricen. La salvación que es solo por fe, no es por una fe que está sola. La salvación que es solo por fe, no es por una fe que está sola. O sea, la fe siempre está acompañada de algo, de obras. Y esa salvación por fe es una salvación, ¿cómo decirlo? Probable, comprobable mejor.
Gracias a las obras nosotros hacemos evidente nuestra fe. Porque como dice Santiago 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Yo puedo demostrar que he tenido fe en Cristo mediante las obras que hago. Y no es escoger entre la fe o las obras, sino que es que las obras trabajan conjuntamente con la fe. Ese es el argumento de Santiago, que cuando se refiere a Abraham, él dice que Abraham creyó, pero ¿cómo se supo que creyó? Mediante las obras que hizo. Así se conoció que tuvo fe. Entonces, la fe no es algo meramente abstracto, como algo que una persona se pueda imaginar y ya, no, sino que la fe tiene que ver con la totalidad del ser humano y eso incluye obviamente sus obras. Eso lo podemos resumir de la siguiente manera, lo que les acabo de decir. Una fe auténtica en Jesús está acompañada de obras y frutos. Estas buenas obras no contribuyen en nada a nuestra salvación, pero son una evidencia de que nuestra fe está puesta realmente en Jesús. Puedes tener algunas buenas obras sin tener a Jesús, como le pasaría a un legalista, pero no puedes tener a Jesús sin tener buenas obras como fruto de tenerlo a Él. Entonces, nadie puede decir que ha creído en Jesucristo, que ha recibido la salvación, si su vida no demuestra mediante sus obras que Cristo ha venido a su vida. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, Él no solamente perdona sus pecados, borra la cuenta, sino que también le da el poder para vencer el pecado. El Evangelio hace dos cosas con el pecado. El Evangelio perdona el pecado, eso le llamamos justificación, y el Evangelio limpia el pecado, a eso le llamamos santificación. El perdón es un asunto legal que necesitamos para poder reconciliarnos con Dios. Ese perdón, que es un asunto legal, se resuelve mediante la justificación por la fe en Cristo. Pero esperen, el pecado no es solamente un delito, el pecado es también una mancha, es una impureza y es una mancha que en la santificación se va limpiando cada vez más. ¿Ven? Entonces, la misma gracia que te perdona es la misma gracia que te santifica. Ese es el error del antinomiano, quedarse solamente con la gracia que perdona, pero olvidar la gracia que santifica. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Qué tienen en común el legalismo y el antinomianismo? Aparentemente nada, ¿sí? Si nosotros lo pensamos antes de leerlas, diríamos que no tienen nada en común. Que el antinomianismo es el polo opuesto del legalismo. Que como que tenemos en una esquina el legalismo versus la otra esquina antinomianismo. Ellos se oponen y son rivales. No, en realidad son más parecidos de lo que nosotros podemos ver a simple vista. ¿Qué tienen en común? Tanto el legalista como el antinomiano no entienden el evangelio. No lo entienden. Legalistas, el católico es legalista, pero también, como decía Freddy Vargas, muchos pentecostales son legalistas. Es más, muchos bautistas de iglesias reformadas son legalistas. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Eso no es un asunto de la iglesia a la que la gente va? No. No, es un asunto de la comprensión del evangelio. Y pudiera pasar, no se sorprendan si un día aquí en la congregación alguien sale diciendo que la salvación se obtiene mediante las buenas obras. Se los digo porque a mí ya me ha pasado en esta iglesia. Que hay gente que de verdad no entiende el evangelio. Creen que el evangelio es esto, que Dios te capacita para hacer buenas obras, para que mediante esas buenas obras seas salvo.
Así lo entienden muchos. Como una especie de poder que el hombre recibe para poder obedecer a Dios. Y ya. Terrible. Terrible. El legalista no entiende el evangelio porque no entiende lo que es justificación por la fe. No sabe qué es eso. Y el antinomiano no entiende el evangelio porque no entiende lo que significa regeneración. El legalista no entiende la justificación, el antinomiano no entiende la regeneración. No entiende que un hombre que ha puesto su fe en Cristo es un hombre nuevo. Y al ser un hombre nuevo va a vivir una vida nueva. Y esa vida nueva incluye una vida de santidad. ¿Qué otra cosa no entienden? Ni el antinomiano ni el legalista. No entienden la gracia. El legalista no entiende la gracia y por eso no puede ver el perdón de Dios de manera gratuita mediante la muerte expiatoria de Cristo. No puede entender la magnitud de la bondad de Dios, del amor de Dios. Pero tampoco el antinomiano entiende la gracia, porque él piensa que la gracia es una oportunidad para el pecado. No ve la gracia como una oportunidad para la santidad. No ve la gracia santificando, solamente ve la gracia como un pretexto para pecar. ¿Qué otra cosa no entienden? No entienden el papel que las buenas obras juegan en la salvación. El legalista cree que las buenas obras son las que producen la salvación, mientras que el antinomiano cree que las buenas obras no importan en la salvación. Cree que las buenas obras son contrarias a la gracia y no se da cuenta que las buenas obras son el fruto de la gracia. Otra cosa que tienen en común es que ambos creen que Dios no es tan santo. ¿Por qué creen ustedes que les pasa eso? Al legalista y al antinomiano. Creen que Dios no es tan santo. Abad, ayúdame con esta, porfa. ¿Por qué el antinomiano y el legalista tienen un concepto bajo de la santidad de Dios? No lo sé. Bueno, alguien que le ayude. Otro que me ayude. Alguien que le ayude. Daniel Guzmán, ayúdale. Bueno, dejemos a Danielito. No, no, la verdad no se me ocurre. Jason. Pues no sé, pastor. Aquí lo que está en juego es la ley moral de Dios. Y en ese sentido, si negamos la ley moral de Dios, lo que hemos visto es que la ley es el reflejo del carácter moral de Dios. Entonces, tanto el legalista, sí, pues no creen, bueno, no sé, de pronto en Latinoamérica no se ve más, que niega las buenas obras, o sea, niega obrar conforme a la ley, entonces pues no somos llamados a ser como Cristo. Entonces pues como que la estatura que nosotros debemos dar no es tanta. No sé si de pronto tenga por ahí. Pues, Con el legalismo me parece más complejo. ¿Qué dice Freddy Vargas? pastor, bueno, del lado del legalismo, el mejor ejemplo fueron los fariseos. El fariseo se volvió, el fariseo lo que hacía era, él ponía un estándar de la ley, ponía un conjunto de leyes, se inventaba algunas para tratar de cumplirlas, ¿sí? Y él creía que la cumplía. Claro, entonces, para hacer eso, tiene que bajar el estándar. O sea, no lo veía en su máxima plenitud, como Cristo lo clarificó. Lo tenía que bajar. Entonces él decía, yo cumplo este conjunto de leyes, y así, con esta interpretación, y haciendo esos legalismos, él decía, yo cumplo, y así él medía la santidad de Dios. Entonces, él ponía la santidad de Dios en el nivel de su interpretación y de su conjunto de leyes que él hacía. Y del otro extremo está el antinomiano. El antinomiano dice pues no me importa la ley. Entonces él dice, si yo me comporto así, pues Dios me acepta. De tal manera que él dice, Dios me acepta como yo esté. Entonces ambos hacen algo, bajan el nivel del estándar de la ley, de su máxima plenitud en la que está. Y claro, bajar el nivel de la ley implica ver a un Dios menos santo de lo que él es.
tal cual como tú lo has dicho es la cosa. El legalista se siente bueno al guardar ciertos mandamientos de manera externa. El fariseo, él le daba gracias a Dios por ser una buena persona, ¿recuerdan? Como el fariseo eh, piensa que obedeciendo la ley de manera externa está acercándose al estándar moral de Dios, lo que hizo fue rebajarlo, puso a Dios a su nivel, ¿ven? Por otra parte, el antinomiano se da cuenta que los mandamientos de Dios como que no son tan importantes. Y si no son tan importantes, pues debe ser que para Dios no son tan importantes, pues Dios tampoco debe ser tan santo como la Biblia lo presenta. Ambos requieren del mismo antídoto. ¿Cuál es el mismo antídoto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Nairo? ¿Cuál es el antídoto que necesita el legalista y el antinomiano? Pues pastor, yo creería que a la manera de interpretar ellos los escritos que tienen, como darle, creer que sí tiene, que Dios existe. Alguien que le ayude a Nairo. ¿Cuál es el antídoto que ambos necesitan? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio, porque ambos están igual de errados, ambos están perdidos. El Evangelio, y el Evangelio, a ver, a veces nosotros, en la cultura en la que vivimos, tendemos a pensar de la siguiente forma. Aquí hay dos extremos, ¿sí? Está el extremo del legalista y está el extremo del antinomiano. Entonces, en la mitad vamos a poner el Evangelio. No, el Evangelio no tiene un poquito de legalismo y un poquito de antinomianismo. No, el Evangelio es totalmente contrario a esto y totalmente contrario a esto, ¿sí? Se los digo porque yo me he encontrado con ese pensamiento muchas veces, con cristianos muy maduros, que hablan es de un equilibrio, que hay que tener un equilibrio entre las cosas. Y a ese equilibrio le llaman evangelio. No, 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 no. El evangelio niega el antinomianismo y el evangelio niega el legalismo. No es una mezcla de los dos, ni toma prestado de los dos. No tiene que ver nada con los dos. Son dos males que el evangelio debe enfrentar. ¿Y cómo el evangelio cura al legalista? Enseñándole la doctrina de la justificación. ¿Y cómo el evangelio cura al antinomianista? Enseñándole la doctrina de la santificación y de la regeneración. ¿Ven? La cura es el evangelio. Otra cosa que tienen en común el legalismo y el antinomianismo es que desconectan la justificación y la santificación de la cruz. Podríamos incluso decir que ellos no ven la cruz de ninguna manera. No les importa la cruz. El legalista no tiene la cruz a la vista porque él está mirando es sus obras. Eso es lo que él mira, sus obras. Y el antinomiano no mira la cruz porque lo que él está mirando es el pecado. Él quiere vivir en el pecado. Él no mira la cruz para ser perdonado de sus pecados realmente. Él no mira la cruz para hallar gracia, para enfrentarse al pecado, no, sino que abraza el pecado. Hay uno que abraza sus obras, sus buenas obras, entre comillas, y hay otro que abraza su pecado. Sin embargo, aunque esto es verdad, viene la pregunta del $1.000.000. Y ya sabemos quién es el de las preguntas del $1.000.000. Juanes. Juanes, por $1.000.000. Señor. ¿Cuál de los dos es un poquito más fácil de curar? ¿El legalista o el antinomiano? ¿Cuál de los dos está más cerca de la salvación?
Pues yo digo que ambos están bien alejados, pero el más cercano, por así decirlo, entre los dos, diría que el legalista, porque como que tiene más aprecio hacia la ley. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Preguntémosle al público. Yo diría que el antinomiano, ¿Por qué? porque me parece que es, o sea, el antinomiano es, me parece que es como, no sé, de cierta manera es un abuso de la gracia, pero por lo menos entiende la gracia, mientras que el legalista está poniendo toda su fe en la salvación por sus propias obras. Entonces me parece que eso es como un poquito más difícil de corregir. Bueno, no sé, es mi percepción personal. Ujú. Mm, Bueno, pastor, yo creo que Jesucristo mismo lo dijo. Si los fariseos eran la máxima expresión del legalismo y los publicanos y las prostitutas eran la máxima representación del antinomianismo en esa época. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién tiene más esperanza de los dos? Sí, el Señor le decía a los fariseos que los publicanos y las rameras iban delante de ellos a la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué, Juanes? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que una persona legalista está muy, muy lejos de la salvación? Porque tiene su fe puesta en él mismo. Piensa que por sus buenas obras será salvo. ¿Ves? Entonces, eh, aprecia la ley, bueno, él observa los mandamientos, sí, y trata de cumplirlos, pero ¿qué es lo que él busca? Su propia justicia. Y en Cristo se le está ofreciendo una justicia distinta, la justicia de Cristo. Y cuando yo abrazo mi propia justicia, desprecio la justicia de Cristo, ¿ves? Para un legalista es ofensivo que se le diga que no es tan bueno como él cree serlo. Para un legalista es muy ofensivo que se le diga que sus buenas obras son como trapos de inmundicia y se va a enojar y va a decir, ¿cómo se le ocurre? Mis buenas obras valen. Yo soy una buena persona. En cambio, un antinomiano que entrega su vida al pecado en algún momento puede entender la maldad cuando entienda realmente la ley, cuando entienda realmente la gracia. ¿Ves? Sí, señor. Bueno, veamos un poquito de esta relación entre la justificación, la santificación y la cruz. Veamos esto. Aquí tenemos en el centro la cruz. Vean, ¿por qué es importante tener esto aquí en la cabeza? Y espero que esto nunca lo olviden. Porque muchas veces cuando pensamos en el perdón de los pecados, pensamos en la cruz. Pero cuando pensamos en la santificación, no lo hacemos. No, 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 no. De la santificación, de la cruz brotan las dos cosas, tanto el perdón de los pecados, la justificación, como la limpieza de los pecados, la santificación. Ambas son gracias que brotan de la cruz. En Romanos 5, el 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos cómo fue logrado esto mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso creo que lo tenemos claro. Hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. No, no hay lío con eso. Es con la otra parte, con la que a veces como que dudamos. No solamente hemos sido perdonados, estamos siendo santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. En Romanos 6, del 11 al 13, dice así. Así también, y ese así también, hay que leer esos 11 versículos para entender ese así también, se refiere a que Cristo murió en la cruz. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así como Cristo murió en la cruz, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió, yo morí,
Cristo resucitó, yo resucité. Y miren lo que dice Pablo a continuación. Debido a esa muerte de Cristo en la cruz, en donde yo también morí, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay algo que debo aclarar acá también, y es lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en el perdón de nuestros pecados, miramos a la cruz, sí, pero se nos olvida que la cruz no es suficiente. ¿Cómo así, pastor? No es suficiente. La cruz sola no puede salvarnos de nuestros pecados sin la tumba vacía. O sea, la obra completa de nuestra expiación por los pecados fue la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Pablo, aquí en Romanos 6, lo explica en mayor detalle. La importancia de la resurrección. Somos perdonados, ¿por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Sí, pero esperen, recibimos de Cristo también una vida nueva. Cristo resucitó entre los muertos y al resucitar hizo posible esa vida nueva para nosotros. Esa vida nueva es la vida que poseemos los cristianos. Entonces, se puede decir que la obra completa del sacrificio de Cristo no es solamente la cruz, sino que la obra completa es todo lo que Cristo hizo. Una vida perfecta de obediencia, su muerte sustitutiva en la cruz y la resurrección de entre los muertos. Nosotros somos salvados por todo lo que Cristo hizo, no solamente por un acontecimiento, sino por todo. Y en el caso puntual de la santificación deriva del hecho de que Cristo resucitó entre los muertos y con su resurrección nos dio a nosotros el poder para vencer el pecado. Por eso dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿Por qué no reina ya el pecado en nosotros? Porque cuando Cristo murió, Él venció también ese poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Todas las bendiciones que los cristianos poseemos, todas las bendiciones que el Evangelio nos ha revelado, todas provienen de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ven? Todo proviene. Claro, nosotros hablamos de la cruz como el evento central, pero no es solamente la cruz, es todo, incluyendo también su resurrección. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con el antinomiano? El antinomiano dice, Cristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero se le olvida que Cristo resucitó entre los muertos para su santificación. ¿Qué pasa con el legalista? El legalista ni siquiera ve a la cruz para buscar perdón de sus pecados, porque él espera ser salvo mediante sus buenas obras. Entonces, ambos tienen una desconexión de la cruz. Lo que ambos, el antinomiano y el legalista, necesitan hacer es mirar a la cruz, porque mirando a la cruz van a entender cómo funciona todo, el perdón de los pecados, la regeneración, la santificación, todo se entiende ahí a los pies de la cruz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de dejarle la tarea. ¿O algún comentario? Pastorcito, sí, digamos que hay otro versículo acá en Efesios 2 me pareció muy chévere,
para intentar nivelar un poco, bueno, lo que se habla del antinomianismo y todo esto. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ahí está claro que la salvación es por gracia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ese creados en Cristo Jesús habla de ese nuevo nacimiento que ahora nosotros tenemos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces yo también veía que es como un versículo que le da mucha fuerza a todo lo que su merced ha como que ha hablado, tanto del uno como del otro. Y está en 3 versículos resumido. Bien. Muchas gracias, Jaycito. Muchas gracias. Bueno. Voy a dejar la tareita. ¿Listo? Pendientes aquí a la pantalla. Esa es la tarea. Y hay una pista para desarrollar la tarea. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Qué es la perfecta ley? ¿Qué es la ley de la libertad? ¿Y qué es la ley del espíritu de vida? ¿Ustedes cómo van a hacer para encontrar eso? Fácil, cogen una concordancia. Si ustedes descargan una Biblia, Reina Valera, en sus celulares, en la concordancia de esa Biblia, ponen ley de Cristo, ponen perfecta ley, ley de la libertad, y ¡pum! Analizan los resultados. Y tratan de ver qué es cada una de ellas, de qué tratan. Pero yo les voy a dar una pista. ¿Cuál es la pista? Todo tiene que ver con el nuevo mandamiento. ¿Cuál nuevo mandamiento? Hagan lo mismo, cojan la concordancia, busquen nuevo mandamiento y a ver qué les aparece en las concordancias. ¿Listo? ¿Quedó clara la tarea? Es una Sí, tarea señor. de concordancias. ¿Quedó clara? Sí, sí. Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Ahora hagamos un pequeño examen, ya para terminar, a ver si estuvimos atentos a la clase. Entonces comencemos. Nairito, Señor, en tus propias palabras, Nairo, ¿qué es un legalista? un legalista. A ver, ¿cómo le explico yo, pastor? Es una persona, puede ser una persona que siempre tiene que estar de acuerdo a lo que diga la ley, o quiere que la ley haga lo que él piensa. No. No. Ayuda a la Abad, que es un legalista. Bueno, bueno, de lo que he entendido es un antigracia, ¿no? Es una persona que mantiene, digamos, una postura de cumplimiento de la ley así como a cabalidad, y es antigracia, es más bien por obras. Bueno, bien. Juanes, ¿qué es un antinomiano? Una persona que cree que por solo fe es salvo y que al ser salvo por solo fe se puede desbocar en nuevos. No creen solo la ley. Bien. Bien. Wilson. Sí, señor.
Wilson, el evangelio es el equilibrio entre el legalismo y el antinomianismo. Sí, señor. El evangelio es el equilibrio, el evangelio No, es el que... justamente no. Recuerda ¿No? que les dije que no estaba en la mitad. No tenía un pedacito, o sea, el evangelio no tiene un pedacito de legalismo y no tiene un pedacito de antinomianismo. No está en la mitad. Es contrario a ambos. Es opuesto a ambos. O sea, el antinomianismo es un enemigo del evangelio, así como el legalismo es un enemigo del evangelio, y el evangelio debe curarlos a los dos, porque ambos están mal. No hay nada que podamos rescatar del legalista, no hay nada que podamos rescatar del antinomianista. El evangelio no No, está en la mitad, es lo opuesto a ellos dos. ¿Listo, no, es Wilson? que yo entendí, sí, yo entendí fue que cómo hacíamos para que, o sea, que los dos, aliviar a los dos, mejor dicho, era por Ah, medio ya, del ya, ya, la evangelio. cura. Entonces lo entendí, exacto, la cura, como tú nos habías explicado, perdón. Ah, bien, bien, la cura Vale, sí vale. es, la cura para Sí, los dos la sí. cura, El sí, equilibrio la entre los cura. dos no. No, 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 no. ¿Listo? Ok, Bien, bien, vale. clave eso, clave eso. Bueno, listo. Bueno, terminamos la clase en 8 días, entonces, ¿qué hacemos en 8 días? Ya les dejé una tarea. En 8 días hagamos algo. Vamos a tomar los primeros minutos para revisar la tarea que les estoy dejando y continúan con las exposiciones. Va Daniel Guzmán, ¿cierto? ¿Va Daniel o es Jonathan? No, que creo ambos. que yo. Tú vas con el 5º, 6º y 7º mandamiento, ¿cierto? Sí, señor. Listo, hagámoslo así entonces. Hagámoslo así. Vemos la tarea, los primeros 15 minuticos y el resto de la clase tú haces tu exposición de esos 3 mandamientos. Listo, sí, señor. Listo. Bueno, Dios los bendiga. Vale, gracias. Dios los Dios los bendiga. bendiga a todos. Amén, pastor. Chao. Gracias, pastor. Gracias. Chao a Gracias. Gracias, todos. gracias a todos. Bendiciones. Chao a todos. Chao, chao. Chao, Pastor, Berito. gracias. Chao, Berito. Chao, Berito. Chao, Berito. Chao, Jaycito. Chao. Chao, Que estén Berito, bien. Chao, chao. Freddy. Dios los bendiga. Gracias. Dios Chao. los bendiga.